Gracias, muy buenas tardes. Tengan a todos ustedes a este otro encuentro, otro webinar de la Alianza Interamericana de Abogacía Oral. Hoy tenemos un tema que se llama la importancia de la preparación de los testigos. Un tema que siempre sale a relucir en los cursos de capacitación, en los talleres. Y cuando empezamos a hablar sobre los testigos, tipo de testigos, peritos, policías, testigos legos, testigos expertos, siempre los profesores hacen una pausa cuando empiezan a hablar sobre preparación y sacan casi un anuncio de cuidado, alerta. Lo que acabo de decir es preparación, no aleccionar, ¿no? Pero luego continúa el taller y ya no se profundiza más sobre el tema y siguen los talleres y siguen los interrogatorios directos, el contraexamen. Entonces ahora nos regresamos y nos detenemos en este punto de la preparación. ¿Qué es la preparación de testigos? ¿Qué no es la preparación de testigos más bien? ¿No? Si lo vemos del otro lado de la moneda, ¿qué no es la preparación de testigos? Para poder tener una idea más clara de por qué los profesores en litigación, por qué los autores que tanto hemos leído hablan mucho, ¿no? De que cuidado cuando uno prepara un testigo para un juicio oral. Hoy tenemos a un gran amigo, David Lara Torres, gran abogado, gran compañero, gran amigo de muchos años desde Costa Rica. Él es abogado con mucha experiencia en asesoría y también en litigación en materia laboral y civil. Por lo tanto, tiene mucha experiencia en preparación de testigos. Su labor y esfuerzo lo ha llevado a participar en numerosas conferencias y en moderador en muchos eventos académicos relacionados con estos temas. David es socio fundador de la firma González y Lara, abogados, y pues también litiga asuntos en materia civil y laboral y asesora también firmas legales en dichas materias. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Profesionales de Derecho de Costa Rica y también preside otras asociaciones locales. Pues el testigo se prepara para enfrentar un juicio porque el testigo supuestamente o la mayoría de los testigos no conocen los procedimientos en las salas de audiencia. Por lo tanto, eso puede infundir un miedo, puede representar un miedo en los testigos. Entonces yo creo que por eso se refiere a la preparación para tratar de disminuir ese miedo, esa ansiedad, ese estrés del testigo que se va a llevar a juicio. Yo creo que también se refiere a tener una entrevista detallada con el testigo, explicarle qué es lo que va a suceder en juicio. Otro punto importante es, pues, decirle al testigo qué pasa si se le olvida algo, ¿no? O qué pasa si el testigo no entiende alguna pregunta del abogado, si no entiende una pregunta de la contraparte. ¿Qué hace el testigo ante una objeción? Se queda callado, sigue hablando. Entonces, yo quiero que todos ustedes le den una cálida bienvenida a nuestro colega David y a su equipo, que nos va a hablar sobre este tema de qué tan importante es preparar a los testigos. David, quiero que tú y tu equipo nos compartan ese tema que tanto nos interesa y hemos esperado mucho para que estén con nosotros. Gracias y una bienvenida a toda América Latina. Gracias por estar aquí con nosotros. David. Marco, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradecerte personalmente la invitación, un abrazo enorme. Y vamos a ver, muy feliz de estar en este escenario. Sí, muy preocupado con el tema, tan preocupado como el rayo que acaba de caer a unos metros de la oficina, que nos hace pensar en ese momento de tensión de cuando uno ofrece un testigo y que uno no sabe si salir corriendo o no de la sala. Pero bueno, todo eso lo vamos a abordar hoy acá.
Marco, si me permitís enviar un saludo muy fuerte a todos los colegas y estudiantes de Derecho que sé que también están conectados, que eso es muy importante. Eso es una gran aporte de Alianza para América Latina, donde estamos con la posibilidad de no solamente prepararnos nosotros los abogados, y digo prepararnos porque soy un fiel seguidor de los cursos de Alianza, que son buenísimos siempre, sino también la oportunidad que tienen los estudiantes de derecho de ir forjando un currículum más fuerte. Marco, sí quisiera romper el protocolo, pero eso es por la misma culpa suya, Marco, donde quisiera saludar personalmente a Guillermo Hinojosa, que ha sido compañero en otros cursos y al cual le guardo un cariño enorme. Estas son las bendiciones que permite Alianza y las bondades que permite Alianza de tener amigos por toda América Latina. Hasta me consiguió un libro y me envió otro de regalo. Y también veo a doña María Lourdes, que la vi por ahí, que Costa Rica apoyándonos. Doña María Lourdes, estamos muy cerca porque creo que ustedes están en Los Yoses y yo en Zapote, entonces estamos bastante cerquita, tenemos que escaparnos para un buen café. Pues bien, qué tema más interesante, pero ¿qué les parece si mejor entramos de lleno? Para qué? Tras de que uno no es muy bonito, como que estar hablando mucho, mejor entremos de lleno. ¿Qué les parece? Entremos ya en un ambiente de confianza y de lleno. ¿Qué problema? Ven la pantalla ahí. Me dicen si logran ver donde dice abogados, casos de la vida real. ¿Qué será eso? Ya, va más allá de aquellas historias de terror que escuchamos en las salas de audiencia o que nos han contado en aquellos mitos urbanos donde el testigo está declarando y le dice a don Guillermo, que lo veo por ahí, o le dice a doña Natalia Liz como abogada en la sala de juicio. Ay, licenciada, se me olvidó que tenía que decir. Ay, licenciado Guillermo, ¿qué fue lo que usted me dijo que dijera? ¿Verdad? Esas historias de verdad de terror. Pero ¿qué implica la preparación? Lo primero es que yo quiero hacer, y que esto lo coordiné con Marco, ciertas advertencias importantes que nos parecen oportunos para aquellos que vienen conociendo apenas el sistema de alianza. No vamos a hacer referencia a la legislación interna de cada país, porque evidentemente, incluso yo no sé si les pasan en sus países, pero aquí en Costa Rica, a pesar de que tenemos un código penal o un código de trabajo para todo el país, dependiendo al juzgado donde usted llegue a litigar, es una república independiente y a veces inventan reglas propias que da miedo. Entonces no vamos a hablar de legislaciones porque aquello, ¿verdad? De hecho, uno llega a algunos lados, doña María Lourdes, que yo sé que es de Costa Rica, y don Julio, y no sé si hay alguien más conectado a Costa Rica, uno llega a algún juzgado y hasta pregunta, mire, ¿cuáles son las reglas de acá, verdad? Para ver si es el mismo código que tenemos. No ofrecemos verdades absolutas. Quiero que quede claro que la mejor intención de nosotros, y en el caso particular de un servidor como facilitador de esta información, es no ofrecer una verdad absoluta, sino dar lo que nos ha servido a nosotros de acuerdo a lo que hemos aprendido en la doctrina, que eso me parece relevante mencionarlo. No es un invento de nosotros, sino lo que hemos obtenido de la vasta doctrina que hay, pero también enriquecerlo de las buenas y malas experiencias que nos ha ocurrido en la práctica. Y cuando hablo de las buenas y malas experiencias, voy a hablar con total transparencia hasta de las cosas que no han salido bien, porque creemos que eso les puede servir a ustedes para que no recorran el mismo tortuoso camino. Esto no es una charla de razonamiento probatorio ni de psicología del testimonio, para que quedemos claros, y nada más que en la literatura o en la doctrina especializada, cuando se habla de prueba testimonial, también se habla como prueba testifical o también se habla como declaración de parte en un sentido más genérico, con algunas reformas procesales que han habido en Latinoamérica, donde mezclan tanto la declaración del testigo como el tema de la declaración propiamente de lo que se llamaba la confesional o la famosa confesional en algunos países. Un comentario adicional o un anuncio parroquial adicional es que yo me comprometí con don Marco a hacer una pequeña memoria de esta conferencia por escrito, para que les quede a ustedes la herramienta por escrito con algunos tópicos que hemos tratado de acá y que tal vez puedan obtener alguna idea que sea de utilidad sobre ese material. Yo quiero dejar tres reflexiones respetuosas para acá que para mí son muy valiosas o que a mí me han servido mucho y me han cambiado la mentalidad. Eh, ok,
tres reflexiones respetuosas que yo quiero invitarlos o compartirles a ustedes porque me han servido. Y ustedes van a decir, pero este muchacho a qué hora va a hablar de la preparación de testigos y por qué comienza a hablar de reflexiones. No, es que aquí comienza la preparación de testigos. La reflexión 1 es de uno de mis maestros acá en Costa Rica, el profesor Sergio Artavia Abrantes, y es que el abogado litigante no solo debe pensar en el litigio, sino en las formas alternas que tiene para evitarlo y resolver razonadamente los conflictos. Pues en primer lugar están los intereses del cliente y la forma eficiente y célere de la solución del conflicto. Miren, en algunas ocasiones, y ahora lo vamos a ver con los enemigos de los abogados, los peores enemigos de los abogados, cometemos el error de creer de que el litigio lo es todo. Y entonces sí, hasta que corra sangre, como en la película 300, y voy con todo, y que se tenga que ver el baño de sangre para que mi cliente vea que yo fui el que grité más fuerte y el que hice más, cuando tal vez la solución más práctica para el cliente era el tema de una conciliación y llegar a una forma donde ni siquiera se haya que exponer a traer a los testigos, ¿verdad? Más que, y voy a hablar por el caso particular de Costa Rica, las agendas de los juzgados están llenísimas y las audiencias de juicio se dan muchísimo tiempo después y tengo entendido, por lo menos que tengo varios contactos en México, las audiencias no son tan cercanas, ¿verdad? Entonces hay que jugar con todos esos factores donde hasta podríamos perder al testigo. La reflexión número 2 está más enfocada a los procesos donde hay demanda o contestación de demanda. Y es que el mejor desarrollo de la parte fundamental del proceso se puede producir solo si, y solo si tiene un comienzo adecuado, bien estructurado, porque usted ni yo podemos pretender ganar una demanda en la audiencia oral, preliminar o de juicio si la demanda no fue bien preparada. Y esto, sin duda alguna, tiene que ver con el tema de la preparación de testigos. Si yo hice una mala demanda, si yo construí una demanda a la carrera, no vayan a creer ustedes que por arte de magia la prueba testimonial va a servir. Y la reflexión número 3 que dejo en pantalla es la que yo me saboreo un poquito más. Y es aquella del maestro Carneluti, que nos dice que si uno se quiere persuadir del grado de imperfección de la justicia humana, basta pensar que la mayor parte de los casos la convicción del juez se ha fundado en la narración de un testigo. Entiéndase en un español más simplificado que lo más peligroso que uno puede llevar a una audiencia de juicio es un testigo. Y no le estoy hablando del testigo de la contraparte, de nuestros propios testigos. Incluso esos son los que pueden determinar la caída de nuestro propio proceso. Y hay historias de eso. ¿Cuáles son los enemigos de los abogados que yo les comento a ustedes que inciden incluso en la preparación del testigo? Esa soberbia, la arrogancia, esa competencia desmedida. ¿Por qué la soberbia, la arrogancia y la competencia desmedida? Porque la soberbia y la arrogancia desmedida y esa competencia desmedida hace pensar al abogado ese grado de superioridad que yo no necesito aprender nada de nadie más y yo lo que sé es santa palabra y yo no necesito que nadie me aleccione de absolutamente nada porque yo ya sé y esto yo siempre lo he hecho así. Y en esa competencia desmedida comienzan a agarrar casos que ni siquiera tienen la capacidad, como lo vamos a ver más adelante. Preparación académica deficiente o nula. Lo digo con el mayor de los respetos y lo puedo decir con toda tranquilidad porque eso no abarca a ninguno de los que estamos hoy presentes acá, que hemos sacado un ratito de nuestra agenda de trabajo y de ustedes, de sus ocupaciones y sus tareas para capacitarnos, para aprender todos, porque yo igual en estos momentos estoy aprendiendo de ustedes. Ahora, asumir casos que sobrepasen su capacidad. ¿A qué me refiero a esto? Va en varias vías. La primera de ellas es asumir casos para los cuales yo no estoy capacitado. Le quedó, como dirían en el fútbol, le quedó grande la camiseta. Se puso a jugar de niño grande y se metió en camisa de 11 varas, decían los abuelos aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque se metió en una materia que no sabía litigar, donde no sabía ni siquiera cómo se planteaba un recurso o qué tipo de audiencias habían. Pero la otra falta de capacidad es aquella, Marco, me indica si se está escuchando bien porque tuve una fluctuación acá, ok. Es aquella falta de capacidad de aquel abogado que tiene aquel trabajo por montón y se pone a asumir un caso más sabiendo que no lo va a poder atender. Pero como al final de cuentas se cobra,
pero como al final de cuentas primero pasé al cliente por caja, ¿verdad? Como ya lo pasé por la caja o le puse el datáfono para o la terminal para que de una vez reviente esa tarjeta con los primeros honorarios, ahí vemos después si lo atiendo. Y ese vemos a ver si lo atiendo es que tal vez por no darle la atención debida al caso, ya esa preparación de testigos la estoy complicando desde primera entrada. Y cuando me refiero a deficiente preparación del caso, es el abogado que incluso llega a conocer sus testigos a la audiencia. El día de la audiencia usted lo ve en los pasillos y le dice, usted fulano. Ah, sí, mire, yo soy su abogado, el que le va a preguntar a usted tal cosa, tal vez 15 o 20 minutos antes de la audiencia. Yo no sé si eso ocurre en otros países, pero yo les digo la verdad, sí lo he visto mucho en la jurisdicción laboral aquí en Costa Rica. Totalmente normal. Yo aquí me siento como en terapia de grupo, estoy contando y contando cosas que creo que les va a servir para el tema de la preparación de testigos, para enderezarla desde el primero, desde darle ese pilar necesario y suficiente. Sin embargo, hay aspectos que yo considero que no se pueden dejar de lado, no para la preparación de testigos, sino para analizar la prueba testimonial como un todo y que yo los invito respetuosamente a considerar. A don Sebastián Reyes, a don Álvaro Montoya, a don Armar, que los veo aquí en pantalla y que les mando un fuerte abrazo, aunque sea la primera vez que los veo y espero que estén muy bien. Hay pilares, 6 pilares que yo considero que son vitales para el tema de la prueba testimonial y es devolvernos a la epistemología jurídica, aquella raíz del conocimiento, a la filosofía jurídica, a la hermenéutica jurídica, a la psicología del testimonio, al razonamiento probatorio y a la teoría general de la prueba. Si nosotros combinamos esos 6 pilares con el tema de la litigación oral y de una adecuada preparación de testigos, las posibilidades de fallar se van reduciendo, las posibilidades de éxito van aumentando. ¿Ok? Dicho lo anterior, es necesario plantearnos algunas interrogantes que vamos a tratar de ir considerando conforme al avance del tiempo. ¿Cuáles son ellas? Bueno, ¿por qué debo preparar el testigo? ¿Qué conlleva la preparación del testigo realmente? ¿Cómo puedo prepararle al testigo sin necesidad de incurrir en adiestrarle? Y es que tenemos un bendito problema a nivel de Latinoamérica, y lo digo generalizado, hágase el milagro y hágalo el diablo. Estamos pensando más en cómo nos van a hacer la trampa o cómo nos van a dañar el caso y no en cómo llevar las cosas adecuadamente. De ahí que partamos del hecho de que lo que queremos aprender es, y con esa advertencia magna que hacen los instructores de Alianza, es preparación, preparación, no aleccionar, no adiestrar, es una preparación para ese proceso donde vamos a determinar si lo ocupamos o no. Funciona igual para todas las materias y dónde comienza el camino para una adecuada preparación. Eso es lo que vamos a ver o tratar de abarcar por acá. La prueba testimonial en realidad es igual en todas las materias, es la misma. Lo que cambia es las reglas probatorias para su ofrecimiento, para su admisión y para su evacuación. En ese sentido, podemos simplificar un concepto y decir que testigo, en un sentido muy estricto del derecho procesal, es aquella persona que llama a rendir un testimonio donde no es parte. Así para dejarlo en la forma más llana posible. ¿Ok? En materia penal, el asunto nos cambia un poquitito. ¿Por qué? Porque en materia penal el asunto va a variar porque lo que vamos a tener es una acusación o en su defecto una querella, que es una acusación privada, y la búsqueda de la prueba testimonial nos va a jugar ciertas pasadas que no son las que a veces queremos para el desarrollo del proceso. En el caso del derecho civil, del derecho laboral, sé que en México lo ramifican también como derecho mercantil o los juicios mercantiles, y si no me corrigen, también la parte contencioso administrativa y familia, que acá en Costa Rica tiene una jurisdicción aparte, igual que lo agrario, lo que tenemos es la existencia de una demanda y también de una contestación o incluso de una contrademanda o reconvención y tenemos una réplica. Pero entonces la pregunta necesaria y concreta es, ¿dónde comienza el camino para la preparación de testigos? ¿Dónde comienza realmente? ¿Qué será que? Y voy a decirlo como lo decimos en buen tico, espero que no sea una vulgaridad, Marco, en ningún país. Cuando aquí alguien habla mucho sin sentido,
dice, no, no, es que está hablando mucha paja. Y decimos ya en términos más de confianza, para don Indalecio, creo que González, que lo veo ahí, decimos, no, 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 mire, González, ese carajo, ese man está hablando mucha paja, ni le haga caso, ¿verdad? Es un labioso. Entonces, ¿será que yo les hablé paja al inicio? No, son factores importantes, pero ¿dónde marcamos la raya? ¿Dónde marcamos realmente dónde comienza el camino? Yo diría que el camino, me atrevo a apostar por la experiencia y por lo que dice la doctrina, que el camino empieza con la entrevista con el cliente. Si yo no saqué tiempo para esa entrevista con el cliente, ya voy mal. ¿Por qué? Porque la entrevista es la parte medular, así, la parte medular de nuestro caso. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender no a oír, a escuchar. Si yo no sé escuchar a mi cliente, cuidado, pero posiblemente o pierda testigos o los voy a preparar mal. Y eso requiere una empatía táctica en una adecuada entrevista. Si yo voy a pretender una entrevista profunda con el cliente, tengo que tener una empatía táctica. Yo no puedo pretender, si el cliente lo tengo aquí al frente, estar aquí viendo o revisando el periódico, o revisando otro expediente o revisando la computadora. No, tengo que estar metido que en ese momento mi espacio y mi tiempo es del cliente que está pidiendo mis servicios, que requiere mis servicios y que tengo que hacerle esa entrevista profunda que me permita tener las herramientas suficientes para el resto del caso. ¿Eso qué implica? Que yo le tengo que dar al cliente un ambiente de comodidad que me permita una comunicación fluida. Maña que tenemos los abogados en ocasiones, estar juzgando al cliente, le escuchamos las primeras 5 palabras, ah, sí, usted lo que cometió fue una violación, no hay de otra, y una violación a persona menor de edad, y tal vez el señor no terminó de contar la historia, tal vez está contando los primeros 5 minutos y le decimos, ah, sí, eso en materia civil se llama una reivindicación de bien inmueble, y eso es lo que usted tiene que hacer, y tal vez el señor lo que quería preguntar era por un contrato de arrendamiento, pero de ahí, como no lo dejamos y lo juzgamos de una vez, ¿verdad? O le pegamos una regañada de primera entrada. No, el cliente no viene a que lo regañe, viene a que usted le dé una solución. No emita en esa línea, no emita conclusiones apresuradas y evite las comparaciones. Deje de estarle diciendo al cliente, sí, mire, yo tuve un caso que fue sencillísimo, igual al suyo. O no, mire, yo conozco un caso exactamente igual. No, no, no. Evite las comparaciones. No hay recetas de cocina. Cada caso es diferente. Tiene sus propias particularidades. Trate de tomar notas, pero tome notas sin que usted pierda el control de la entrevista y sin que pierda plenamente la atención con el cliente. Esa última que ustedes ven en la esquina inferior derecha de su pantalla no es invención mía. Eso lo dice mi socia Julie González. Y dice, cuando usted esté en una entrevista con el cliente, deje a un lado la extensión de la mano. ¿Qué querrá decir Julie cuando dice deje a un lado la extensión de la mano? Si alguien lo quiere poner en el chat, ¿qué se le viene a la mente cuando decimos deje a un lado la extensión de la mano? A ver, ¿quién se atreve ahí con esa adivinanza? Definitivamente, doña Rocío, dejar el celular, ese bendito teléfono, ese bendito estar viendo los memes buenísimos. Vean a los que son de México, yo los conozco, dejen de estar pasando memes de la 4T porque a mí me llegan, compórtense, ¿verdad? Los conozco, los conozco. Marco, es que uno va aprendiendo, después de varios cursos en Alianza uno aprende este tipo de cosas y que luego pasan los memes y los chistes en los grupos de WhatsApp de que Chile y Perú agarrados de que quién es el pisco y que cuál es el mejor vino, si en Argentina o Chile, ¿verdad? Entonces, no, 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 a ver, deje el celular de lado y dedíquese a la entrevista con el cliente. Usted tiene que concentrarse. Si usted, como en el caso mío, es un marido oprimido que tiene más de 11 años de vivir violencia doméstica, entonces usted le dice a la señora cuál es la agenda de trabajo para que no lo llame, para que no lo distraiga. Entonces usted se concentra por completo con el cliente. Pero esa entrevista, entendamos, y yo creo que Marco coincide conmigo, la adecuada entrevista con el cliente es la que me va a permitir incluso a mí montar adecuadamente mi teoría del caso. ¿Ok? Ahora bien, con la teoría del caso yo no me voy a poner aquí a explicar porque
Hace unas semanas vinieron profesores súper buenos a contar sobre la teoría del caso, uno de ellos con el que tuve la oportunidad de ir aprendiendo, don Max, y es que lo que sí me va a servir para la preparación del testigo, la teoría del caso, como ese camino que acabamos de construir o empezar a construir, es que la utilización oportuna de la entrevista inicial me va a permitir construir esa teoría del caso que me va a llevar a saber si voy a requerir testigos y si los voy a preparar bien. Pero eso va de la mano con esta maraña, el cálculo probatorio. Saber realmente medir ciertas condiciones. Y mire, yo aquí quiero llamarlos a la reflexión de algo. Y es lo siguiente. ¿Debo ofrecer siempre prueba testimonial? ¿Es un ofrecimiento razonado de prueba lo que voy a hacer o es una mera tradición procesal lo que estoy haciendo? Y miren, en varios libros la doctrina especializada llama a la reflexión a este punto y lo dice así. ¿Es necesario realmente ofrecer prueba testimonial? Lo estoy haciendo porque es la tradición en mi país de que siempre tengo que llevar testigos, aunque haya prueba documental que confirme mi teoría del caso, o lo estoy haciendo porque de verdad he pensado en una idoneidad objetiva de la prueba testimonial. Es decir, que realmente va a ser útil, conducente. Aunado a ello, yo quisiera tratar en ese camino que hemos construido como punto número 4 ciertos factores que consideramos importantes a la hora de seleccionar testigos. Y vean lo siguiente. ¿Qué hechos necesitamos probar? ¿Qué pruebas tenemos para acreditar ese hecho? Y entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Realmente necesito la prueba testimonial? ¿Debo correr ese riesgo que decía Carneluti de llevar lo más peligroso a una audiencia que es un testigo así nomás? Y miren, la que aparece al margen izquierdo inferior, me parece que a veces la dejamos de lado y la olvidamos, ¿verdad? Por el cariño y la pasión que le metemos. Tenemos que comprender que nosotros no vamos a ser los únicos que van a interrogar al testigo. Usted no es el único que va a interrogar al testigo. La contraparte también se va a saborear si usted hizo un mal trabajo y le va a sacar por principio de comunidad de la prueba del jugo a ese testigo, malo o bueno. Entonces, en el momento de la preparación, esto es preparación de testigos. Esa preparación comienza desde acá, donde yo tengo que determinar y comprender que ese testigo no solamente lo voy a interrogar yo, donde realmente debo medir si realmente lo necesito. Y este es un aspecto que vamos a ver, doña María Lourdes, usted yo creo que es la que me va a servir de paño de lágrimas para esto que voy a decir. Y si alguno en otra parte de Latinoamérica lo vive, ojalá que me acompañe en este dolor y sufrimiento. Pero es que el factor de la duración del proceso, distancia entre el ofrecimiento y la fecha del juicio, nos complica la localización, la memoria y la disposición del testigo. Les voy a enseñar, y no voy a comentar nada, les voy a enseñar una notificación que llegó ayer aquí a la oficina, que incluso hasta está mal redactada, y es una notificación real de un caso real de cómo estamos con los tiempos entre el ofrecimiento probatorio y la realización de juicio. Nada más les voy a decir lo siguiente, este proceso laboral empezó en febrero del 2017 y creo que doña María Lourdes me da la razón porque ya he escuchado estas historias de terror. Vean ustedes esa resolución que está ahí en pantalla. Ese es el extracto de una resolución judicial. ¿Creen ustedes que esa situación puede incidir en que yo pueda localizar un testigo o que ese testigo tenga la disposición y la memoria fresca todavía para venir a declarar? Esto nos complica. Doña María Lourdes, ¿verdad que en contencioso andamos parecido? En contencioso administrativo también. Sí, así están las agendas judiciales y supongo que
en algunos países de Latinoamérica no andamos tampoco tan perdidillos, ¿verdad? Creo que andamos parecidos. Ahí veo caras haciendo así de que estamos muy parecidos, ¿verdad? Entonces, vean qué bonito. Alianza, Marco brinda con Alianza estos espacios para hacer terapia de grupo también. ¿Ve? Marco sana los corazones de los litigantes abriendo estos espacios de terapia de grupo para que suframos las mismas cosas. Pero entonces, ¿qué debo también tomar en cuenta cuando yo selecciono un testigo, aparte de eso que les acabo de decir? Bueno, la idoneidad subjetiva del testigo. Tengo que saber si ese testigo me lo van a cuestionar o no y si tiene alguna condición especial que me lo puedan afectar o que me lo puedan atraer abajo y que me dañe mi teoría del caso. Ahí es donde yo debo analizar esa probabilidad de impacto favorable en la valoración probatoria del proceso con esa prueba. Pero también debo analizar de ese testigo la capacidad de comunicación y exposición. Debo entender las relaciones interpersonales. ¿A qué quiero con esto? Ojo, vean que no estamos, y hago la advertencia acá, no estamos preparando al testigo para audiencia, porque aquí todavía no sabemos si lo vamos a llevar a audiencia. Estamos montando el caso, estamos montando nuestro proceso, de tal manera de que, vamos a ver, por ejemplo, don Martín, que lo veo ahí, don Martín, un saludo. Don Martín me dice a mí como cliente, mire David, yo le quiero ofrecer de testigo a don Luis Moncayo. Él fue compañero mío de trabajo y él sabe todo lo que pasó en la dinámica de la relación laboral. Y entonces yo vengo y le digo a don Martín, excelente, entonces él sabe todo lo que pasó, sí. Y entonces lo podemos llamar como testigo. Bueno, hay que ver si quiere, porque viera que cuando yo terminé de trabajar ahí, no terminamos muy bien, porque como a mí me despidieron, él era fiador mío en una entidad bancaria, yo dejé de pagar la cuenta porque me quedé sin trabajo y esa deuda la terminó pagando él. Entonces yo creo que no va a estar muy feliz de que lo llamemos para que declare. Entonces, ojo, puede ser un buen testigo, pero tendrá la disposición y tendrá la actitud para venir a declarar. Son otros 100 pesos, como decimos aquí, ¿ok? Y vean esa que aparece ahí, evite el amor a primera vista. Vea, volviéndome muy religioso, por amor a Cristo, evite el amor a primera vista con el testigo. No crea que ese testigo le va a servir simplemente porque usted ya lo vio ahí que lo trajo el cliente. Hay que hacer un trabajo previo para determinar si realmente puede o no. Sea objetivo con su análisis. Pero entonces, ¿qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos saber el estado actual de la relación cliente-testigo, que era lo que le decía yo a don Martín ahorita. Debemos saber en qué escenario lo vamos a contactar, porque si es un testigo que es muy bueno, pero no se lleva muy bien con don Martín, entonces tal vez tengo que citarlo en otro espacio como para ir suavizando las cosas y ver si tal vez me quiere ayudar. Pero si es un testigo que sí está en muy buena disposición, puedo llamarlo de una vez a la oficina y saber qué sabe. Saber qué sabe, qué significa, preguntarle qué sabe el testigo, pero también, y más importante, qué desconoce el testigo. Y aquí viene el tema, uno, dos, tres más o todos. ¿A qué me refiero? Si tengo varios testigos, será necesario aportarlos todos. ¿Con cuáles me quedo? ¿Con cuál sabe más? Ese análisis objetivo lo vamos a requerir. Y aquí viene una advertencia, Marco, que yo creo que nos deberíamos sumar a la advertencia de los instructores en el tema de preparación y aleccionar. El preparar me impide a mí que yo trate de forzar la memoria del testigo. ¿Por qué? Porque se puede determinar de que si yo lo que hago son tipos de preguntas cerradas o cajoneras en ese contacto inicial para que él me diga cierta información, en realidad tal vez lo estoy obligando no a decirme lo que él sabe, sino a las respuestas que yo quiero que él me diga. Endúlceme el oído. Y no se trata de eso, porque eso no sería un buen testigo. Entonces, las preguntas que yo le haga, yo lo que debo hacer es, en ese contacto inicial, ubicarlo en tiempo y espacio. Mire, don Álvaro Montoya, usted me dice, mi cliente, que tiene información sobre lo que le pasó a él, a don Martín, en la relación laboral. ¿Usted me podría indicar qué sabe? Según lo que él me dijo, fueron compañeros allá en el año 2000. No sé si usted lo recuerda, pero si no, cuénteme lo que usted sabe. Le escucho.
Contrario a decirle, ¿verdad que usted sabía que no le pagaban las horas extras? ¿Verdad que usted sabía que lo tenían en tales y tales puestos y le hacían esto y esto? Porque un Álvaro va a decir, uy, no, no quiero quedar como un burro, no quiero quedar como un bruto. Voy a decir que sí, 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 sí sabía, porque es el mismo abogado el que lo está llevando a ese camino. Eso nos va a permitir a nosotros entonces determinar qué tipo de testigo tenemos. Obviamente hay otras características que nos permiten de pleno saber si es un testigo perito, un testigo experto, o como ocurre en algunas legislaciones, si el testigo funcionario tiene ese carácter especial, o si es presencial o es de referencia, o es el testigo idóneo, o puede ser susceptible de ser cuestionado, o aún si siendo un testigo, es un testigo exento por su condición. De nuevo, la clave cuál va a ser: evite el amor a primera vista, sea objetivo en su análisis y determine, ¿necesito realmente ofrecer al testigo? ¿Necesito realmente ofrecerlo? Y pregúntese, cuestiónese usted mismo y ponga a prueba su teoría del caso. ¿Qué pasaría si no lo ofrezco? ¿Qué pasaría si no ofrezco a ese testigo que yo creo que es el testigo estrella o de la corona? Y más importante aún en esta fase que es parte de la preparación de testigos, cómo reacciona ese testigo, o vamos a ver, como hacer una prueba de metales que se pasan al fuego a altas temperaturas para ver cómo se comporta. Igual acá, pase a ese testigo por el fuego. Aclaro, ¿verdad? Que no se malinterprete, no le va a volar usted un galón de gasolina, ¿verdad? Porque primero está muy cara y segundo, no le va a volar fuego literalmente, pero someta a ese testigo a una balanza con el resto de las pruebas. Ese testigo se desacredita con el resto de las pruebas que yo tengo para mi proceso, o realmente se condensa y forma un todo que me permite tener una teoría del caso fuerte, dura, amarrada. Esas son preguntas que no se pueden hacer el día de la audiencia. Usted no se puede esperar hasta que ya presentó la demanda, la contestación, o hasta que ya tiene encima la acusación o ya hizo la acusación para venirse a preguntar todo este tipo de cosas. Yo creo que estos espacios que genera Marco a través de Alianza son importantes para que todos, y me incluyo, y hasta incluyo a mi equipo, reflexionemos en qué estamos haciendo como abogados. Y yo lo voy a decir así, y Marco, voy a hacer el comercial, perdón, pero voy a hacer el comercial. Si de los que están aquí presentes no ha llevado el curso con Bárbara que tiene Alianza sobre la litigación oral desde un punto de vista ontológico, y veo a doña María Lourdes moviéndome la cabeza, dándome la razón, y creo que Guillermo Hinojosa también va a dar la razón, llévelo. Usted necesita desaprender, lo digo con el mayor de los respetos, porque para mí fue una experiencia de vida, fue un desaprender. Yo no sé qué tan público joven tengo, pero yo voy a decir como decimos aquí, a mí me tocó sacar el cassette y cambiar por completo la memoria, en el sentido de que me tocó desaprender para volver a aprender a través de ese curso que da Alianza con la profesora Bárbara. ¿Qué estamos haciendo como litigantes? Si yo considero que no estoy haciendo un trabajo efectivo, ¿por qué no estoy siendo tan efectivo como quisiera ser? Este tipo de preparación de testigos donde estamos viendo ese camino, ese espacio previo, es importantísimo. Vean que, repito, y voy a ser majadero, voy a ser bien necio, aquí no estamos preparando al testigo para la audiencia, estamos haciendo el camino para tener una audiencia adecuada, sana. Esto es lo que nos está permitiendo ya ir construyendo el camino. Ahora sí, pasemos entonces de que ya hemos y brinquemos la cerca y pensemos de que ya tenemos seleccionado al testigo. Ya sabemos cuáles testigos pusimos en la demanda, cuáles testigos pusimos en la contestación de la demanda, cuáles testigos están en la acusación o cuáles testigos fueron ofrecidos como testigos de descargo. Ya tenemos esa etapa superada. ¿Les parece que ahora sí, entonces preparemos al testigo para la audiencia propiamente? ¿Les parece? Sí, bueno, no, todavía no quiero preparar al testigo para la audiencia. ¿Por qué? Porque todavía falta camino. ¿Y cuál es el camino que falta? La preparación de la preparación. Y esto también se olvida.
La preparación de la preparación significa que antes de usted preparar a su testigo para audiencia, se tiene que preparar usted como abogado litigante, como abogada litigante. ¿Qué exige ese llamado a la conciencia y esa preparación de la preparación? Lo que exige esa preparación de la preparación es que yo voy a tener que primero preguntarme, ¿tengo el expediente actualizado? O la carpeta de investigación, como le llaman en México. ¿Tengo mi expediente actualizado realmente? ¿O será que la última vez que yo fui al juzgado fue cuando dictaron el señalamiento hace 2 años y ni por asomo he revisado a ver si hay algo nuevo en el expediente? ¿O me atuve nada más ahí en lo que me notificaban y no sé si la parte presentó algo más o si hubo algún movimiento? Yo creo que usted no puede pretender preparar un testigo si usted no se ha preparado bien. Y usted no se puede preparar bien si el machete de trabajo, si la herramienta de trabajo no está bien preparada. Y la preparación incluye entonces tener actualizado nuestro expediente completo, no le puede faltar nada. Voy a comentar la experiencia que usamos acá. Acá la experiencia es de que cuando preparamos una audiencia judicial, cuando nos preparamos para un proceso judicial, lo que hacemos es que uno de los asistentes lo que hace es descargar todo el expediente, porque aquí usamos mucho expediente digital o vamos a ver, la justicia en Costa Rica avanzó bastante con ese tema y usamos carpeta electrónica desde hace bastante, el expediente lo podemos ver en línea desde hace bastantes años y entonces eso lo que hacemos es que el asistente descarga el expediente, verifica que todo esté completo, incluso con un respaldo físico por aquello que algo falle y una vez que el expediente está completo, ahora sí, ya se puede comenzar a estudiar para la preparación de los testigos. Eso es lo que permite el estudio integral del caso. Repase las notas iniciales. Yo tengo ahí, yo no sé si es parte del TOC que tengo yo, pero bueno, al fin y al cabo hay que sacarle provecho al TOC. Yo dejo las notas iniciales en el expediente de la entrevista inicial del cliente, yo las dejo en las primeras páginas del expediente, las separo ahí con una edición de carpeta y las dejo. ¿Por qué? Porque tal vez algún detalle que el cliente me comentó a mí de esos heridos de guerra, de esos personas que mencionó o que podían ser importantes, me pueden servir para refrescar la información del juicio. Haga un esquema de la audiencia. Esto, aclaro, es una recomendación respetuosa. Usted puede montar un esquema de la audiencia. Si usted ya sabe que va a una audiencia preliminar y tiene determinados pasos, ¿por qué no la prepara con ese esquema? Ya va listo. Y sabe usted en qué momento va a ocupar del testigo o no. Igual en la fase complementaria o en la etapa de juicio. Delimite los objetivos que pretenda. Si usted tiene con el testigo por ejemplo, con doña Alma, usted tiene, y con doña Verónica, los objetivos de los hechos 2, 3 y 4, entonces defina bien cuáles son esos objetivos. Haga un interrogatorio guía, pero tenga cuidado, no se apegue a esa guía, porque las cosas cambian en audiencia. Usted tiene que ir preparado a todo y tiene que estar metido de lleno en la audiencia de juicio, pero sí puede hacer una guía que es la que le va a servir para preparar al testigo. Aquí es donde yo quiero hacer hincapié en algo, Marco, que te mencionaba ayer mientras conversábamos un poquito en la noche, y es el tema de la revisión de las condiciones. ¿A qué me refiero con la revisión de las condiciones? Pregúntese y verifique en el expediente, ¿el juicio o la audiencia va a ser virtual o va a ser presencial? Y esto lo digo porque ya sé que hay países que están, incluso México, y sé que Perú también, desconozco los demás, perdonen mi ignorancia, pero sé que Perú y México están con audiencias virtuales. Hay que preguntarse, ¿está el testigo en las condiciones adecuadas para rendir su declaración? Y les voy a decir por qué. El viernes estuve en una audiencia laboral, el viernes pasado, y la contraparte, de una forma muy irresponsable, y lo digo así abiertamente, no verificó y no pensó en dónde iban a declarar sus testigos. Entonces, lo que ocurrió fue algo más o menos así. Estaba la testigo así, ¿verdad? En la audiencia de conexión. Y luego así. Y luego, o sea,
voy a decir algo muy corriente, Marco, perdóname la expresión, pero poco le faltó a la testigo para enseñarnos si tenía mocos en la nariz o no, ¿verdad? Bailó la cámara por todos lados, ¿verdad? Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué la abogada, sabiendo que su testigo y que posible sea la primera vez que va a declarar frente a una autoridad judicial y que está nerviosa, ¿por qué no le explicó estas situaciones? ¿Por qué no le dijo qué tipo de equipos tenía que tener? ¿Por qué no le dijo en qué espacio físico tenía que estar? ¿Verdad? Entonces, ese revisar las condiciones es importante. Pero ¿qué más pasa? Bueno, esto es lo que usted tiene que hacer para la preparación de la preparación. Y ahora sí, lo que ustedes estaban esperando en concreto, que aclaro, esto no es preparación de testigos para el momento de la audiencia. La preparación para el momento de la audiencia es todo lo que hemos visto desde que iniciamos, todo completo. Vean dónde empezó el camino, dónde empezó a forjarse. Entonces, ¿cuál es la preparación del testigo? Lo primero es que debo hacerle una introducción a ese testigo. No puedo agarrar y sentarlo y, bueno, Pedro Pérez, siéntese ahí, que le voy a hacer unas preguntas para que sepa qué es lo que va a ver en la audiencia. ¿Verdad? Pongámonos en el lugar de otra persona. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir como testigos a una audiencia. Yo tuve la oportunidad de ir como testigo hace muchos años a un proceso laboral y fue la experiencia más terrorífica que yo puedo acordarme. ¿Por qué? Porque resulta que la abogada a cargo del proceso nunca tuvo la delicadeza de explicarme qué me iban no a preguntar, pero no me contó ni siquiera dónde me tenía que sentar, no me preguntó cómo era el ambiente de la sala. O sea, no me dijo si yo sabía ese tipo de cosas, no me los comentó, no me lo dijo. Entonces aquello fue, ¿verdad? Vamos a ver, era como una gallina en un baile de zorros, ¿verdad? Como para que ustedes tengan el contexto, ¿verdad? Yo no sabía ni qué hacer. Entonces, en ese caso, si su testigo, usted sabe que es una persona tal vez de una posición humilde o que es de escasos recursos y no está familiarizado en ambientes fuertes, o es una persona que viene de sufrir una condición de vulnerabilidad o que ha venido de sufrir una situación traumática, o además de que su testigo tal vez es una persona de baja escolaridad o que incluso teniendo un grado académico altísimo y una posición económica altísima es una persona que uno le dice hola y hace y se hace un puño, ¿verdad? Porque se asusta por todo, ¿verdad? Como la película del Rey León, Mufasa, ¿verdad? No, prepare ese testigo, ¿cómo? Cuéntele, explíquele. Y si es testigo primerizo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Venga, le voy a explicar en qué consiste la audiencia, le voy a explicar qué tipo de proceso es el que ha sido llamado, le voy a decir cuál es el papel del testigo en un juicio, le voy a explicar cuál es la modalidad de la audiencia, es decir, si es presencial, como ya ahí pude ver en el chat un momentito, de que Guatemala también ya las está implementando, un país que quisiera ir a conocer igual, pero ahí lo detallo. Donde también debo explicarle cómo es el escenario. Cuando yo hablo de cómo es el escenario, me refiero a que usted le tiene que explicar al testigo cómo es la sala de juicio si es presencial, dónde se sientan las partes, dónde va a ir él sentado. Incluso yo no sé si en otros países ocurre, pero aquí se tenía la mala práctica hace mucho tiempo en materia civil de que el testigo tenía que sentarse como caballo de carretón, solo viendo para el frente hacia el juez, ¿verdad? Entonces, o viendo hacia la pared, ¿verdad? Y Dios guarde el testigo volviera a ver para cualquier otro lado, ¿verdad? Y cuando uno preguntaba, miren, ¿qué norma está eso? No hay ninguna, pero es que siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Entonces uno decía, bueno, ok, perfecto. Entonces, explicarle esas situaciones. Ahora, si la audiencia es virtual, explíquele al testigo cuál va a ser el escenario virtual, dónde está la cámara en la computadora, dónde tiene que hablar, hacia dónde tiene que posicionar las manos, cómo se tiene que sentar. Y esto no es aleccionar al testigo, es permitir en beneficio de nosotros mismos, si estamos proponiendo al testigo, que la prueba fluya adecuadamente en su evacuación. Incluso haga un escenario simulado. Siéntelo. Nosotros acá en la oficina tenemos una salita para audiencias virtuales
exclusiva para declaración de testigos. Eso es un recinto muy pequeño que cumple con los protocolos de la corte. Entonces nosotros en esa preparación o en esa reunión de preparación a los testigos los sentamos ahí para que sepan cómo se sientan, cómo va a ser, a dónde tienen que ver. ¿Para qué? Para que el testigo pierda ese miedo y su declaración en juicio sea lo más pura posible. Es nuestra responsabilidad colaborar a que eso suceda. Y también explicarle al testigo qué hacer y qué no hacer. Ojo, aquí yo dejé algo obvio, Marco, no lo puse, pero también que es importante y que hay historias de que a alguno que otro colega se le ha olvidado eso. Se les olvidó hacer que el testigo llegara a la audiencia el día del juicio, ¿verdad? Entonces, hizo todo bien. Ay, doña María Lourdes, usted seguro se va a asustar con lo que voy a decir. Aquí decimos en Costa Rica, yo no sé si aplica en otras partes de Latinoamérica, hizo las de las vacas. Hizo las de las vacas. No hizo la gracia en la entrada, pero la hizo a la salida, ¿verdad? Entonces, esos detalles son los que tenemos que cuidar para nuestro proceso, para esa preparación adecuada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer propiamente ya cuando le hemos contado esos detalles para que él vaya perdiendo el miedo, para que él se vaya enterando de dónde se tiene que colocar, dónde se tiene que sentar? ¿Verdad? Que eso es muy importante. Ok, lo que corresponde entonces es que comencemos a hacerle ya ese rol y esas ciertas preguntas que le van a permitir a uno detallar lo que ocupamos. ¿Y a qué me refiero con detallar lo que ocupamos? Ubique de nuevo al testigo en tiempo y espacio. De nuevo, cuide el tipo de preguntas que usted está haciendo. No trate de forzar la memoria del testigo a su teoría del caso. Más bien esta audiencia es la que le va a permitir como filtro final saber si ese testigo no. Piense como la parte contraria. Recuerden aquella máxima que vimos en los factores. No solo usted lo va a interrogar, también me va a tocar a mí, Martín. No solo usted lo va a interrogar, yo también me voy a dar el gusto de pasárselo por el interrogatorio. Sopese el testigo con el resto de la prueba. Piense si realmente, ¿y por qué digo sopese de nuevo el testigo con el resto de la prueba? Vamos a ver, cuando pensemos en este escenario, yo presenté la demanda y ofrecí, vamos a ver, a don Sebastián Reyes como testigo y a Marco lo ofrecí como testigo. Pero yo en ese momento no contaba con que doña María Lourdes, como abogada litigante colmilluda de experiencia, ofreció de testigo a Guillermo, a Juan, a Alberto, a Betty, a Norberto, ofreció 2 peritajes sobre 2 temas distintos y además aportó 4 cajas de prueba documental que prácticamente mandaron a la basura mi teoría del caso. Entonces, en ese momento yo debo decir, es momento de pensar si esa prueba me sirve o no. Me voy a exponer todavía un mal, le voy a hacer el trabajo más fácil a doña María Lourdes. De nuevo, entonces, debemos acomodar las fichas del ajedrez para saber sobre qué terreno estamos. No me gusta en las charlas o en las conferencias contar anécdotas, pero a veces es necesario más en estos temas. Miércoles de la semana anterior, proceso laboral, donde estábamos en un juicio que había sido, dice Julio Córdoba, mi socio, que lo había agarrado corregime, un pintor tuguriento, sí, un pintor tuguriento era, donde había grafiteado, ¿verdad?, aquel caso y lo había dejado hecho una desgracia. Y así lo asumimos nosotros cuando la cliente llegó a la asesoría. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, ahí había que sopesar la prueba para el momento de la audiencia, porque ella no llegó para la audiencia propiamente. No la íbamos a dejar desamparada porque por un tema social nos afectó mucho el caso, pero sí teníamos que disminuir el impacto. Por ejemplo, ¿a qué les refiero disminuir el impacto? Para hacerlo en una moneda más genérica, resulta que a ella la pusieron a firmar una demanda donde pedía por daño moral la suma cercana a $50,000 americanos, dividido en 3 demandados. Lo que el abogado no le contó es de que no tenía prueba para eso y la demanda estaba hecho un desastre. Y lo que no le dijo a la cliente es de que de perder el caso
de acuerdo a las reglas que hay acá, y ya sacó doña María Lourdes la calculadora a buen tico, le iba a tocar pagar un 25% de los $50,000 en costas u honorarios de la contraparte. Entonces, tras de que estaba siendo víctima de acoso, tras de que estaba súper mal, tras de que estaba pasando un momento difícil, iba a tener que pagarle los honorarios al otro abogado. Entonces ahí es el momento, don Martín, de sopesar la prueba y decir, ¿vale la pena llevar a los testigos que tengo? O mejor busco otra salida que no sea la de llevar la prueba testimonial. Fin de la historia. Se logró una conciliación donde más bien ella terminó recibiendo plata. Donde más bien le hicieron un pago y no tuvo que pagar en costas. ¿Se recibió prueba? No, terminamos en una conciliación. De nuevo, es una estrategia de litigación, es una herramienta que sirve para todos los casos. No, yo jamás me atrevería a decir eso, sino que es algo que tal vez nos puede servir. Roles y simulación. Yo recomendaría de manera muy respetuosa que en ese preparar a los testigos se haga una pequeña simulación de cómo sería una audiencia de juicio para que el cliente sepa qué va. Incluso ojalá que alguno de los abogados para ver, nosotros utilizamos como parte de la preparación eh, de testigos es que, ¿quién dice que la regla obligatoria es que tengo que contrainterrogar siempre? Es capaz que contrainterrogo y más bien el testigo me termina confirmando lo que ya me dijo y termina despedazando mi propia teoría del caso. Decía una amistad acá en Costa Rica que a veces es mejor tonto callado y no que uno hable y lo confirmen, ¿verdad? Entonces, en ocasiones es mejor no contrainterrogar, tal vez por estrategia, o saber hasta dónde preguntar. O si usted pretende preparar la audiencia y preparar a los testigos 20 minutos antes afuera de la sala de juicio, muy probablemente, ¿verdad? Yo creo que debería ir pensando usted en rezarle a San Pedro para el juicio final, porque será la única forma en que pueda tal vez salvar la situación, ¿verdad? Así de crítico lo veo yo. El tema del ejercicio de la abogacía no ya estoy reflejado en la preparación de la audiencia. Ahora quisiera yo, en estos minutos finales, durante la inscripción, Marco me compartió cierta información y comentarios o preguntas que hicieron llegar algunos de los participantes y que los quisimos ingresar por acá. Yo no sé, no veo a Marco, algo que me parece importante retomar. Suprimí el nombre porque yo sé que a algunos no les hubiera molestado, pero a otros sí, entonces digo yo voy a tomar una decisión más salomónica y no pongo ni de dónde fue ni de dónde venía. Entonces es lo siguiente. Bueno, nos están llegando otras preguntas. De las que ya teníamos previamente y que insertamos en la presentación, nos preguntaban, testigo común de ambas partes, ¿de quién es la facultad de preparación? Esa pregunta se las trae. Yo les voy a decir lo siguiente y vamos a ver, no lo vi en la literatura que uno ha estudiado con el paso del tiempo, pero el testigo que es ofrecido por ambas partes hay que tener muchísimo cuidado. Si en buena teoría yo lo ofrecí primero y la contraparte lo ofreció también para su teoría del caso, eh, si él acepta venir a la reunión de preparación, esa reunión tiene que ser muy suavecita, muy cuidadosa y casi que no brindar mucha información porque usted no sabe si ese testigo está funcionando, voy a decirlo en forma más misteriosa, está jugando de doble agente, ¿verdad? De contrainformante y más bien va a ir a contar mi teoría del caso a la contraparte. Si ya es un testigo que está ofrecido por las dos partes y uno sabe que puede estar jugando con los dos, más bien vuélvase a preguntar aquello que dijimos, ¿vale la pena traerlo? ¿Vale la pena ofrecerlo? ¿Verdad? Ahora, si ya está ofrecido por los dos, tengamos muchísimo cuidado
a la hora de prepararlo, porque cualquiera de las dos partes lo puede preparar, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Ojalá que podamos hacer la sesión de ese testigo aparte de todo el resto de los testigos, para que no me escuche la información o no se entere de toda la planeación del caso. Es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Yo en esto soy muy desconfiado. Ah, perdón, había otra pregunta. ¿Qué hacer ante la negativa? Nos dejaron esta otra pregunta. ¿Qué hacer ante la negativa de testigos a acudir a la citación de la defensa para la preparación? Vamos a ver, hasta donde yo he podido revisar de la legislación latinoamericana, no existe una obligatoriedad de los testigos acudir a una reunión de preparación. No existe esa obligación, ¿verdad? No, sí existe la obligación de ir a declarar. Y por ejemplo, aquí en la legislación nacional, si el testigo no quiere ir a declarar, deberá incluso o puede ser llamado a declarar con auxilio de la fuerza pública, ¿verdad? O de la policía administrativa, entiéndase. Pero aquí mi máxima sería la siguiente, y aquí es donde llamo yo a la reflexión. Mire, si a usted un testigo no quiere, no le da la gana ni siquiera ir a la reunión de preparación, yo creo que ya le está avisando que tampoco le va a servir para el momento de la audiencia, ¿verdad? Ya se la está dibujando, se la está cantando de que muy probablemente no le va a cooperar para el día de la audiencia, ¿verdad? Entonces ya hay que tomar medidas y comenzar a mover el ajedrez. Otra pregunta que nos hicieron fue que me gustaría escuchar sobre la metodología empleada para preparar testigos para juicio y saber cuáles diferencias hay con perfiles de testigos legos, policías, peritos y analistas. Por eso hicimos el ejercicio al inicio con esta pregunta. Vean que el enfoque con un perito, y voy a retomar los escenarios que hicimos al inicio. En el primer escenario, con respecto a un perito, en este caso un perito en psicología, en el primer escenario es un testigo es un perito que yo estoy ofreciendo como testigo. Ya yo sé qué dijo en la pericia, lo que voy es a exaltarlo un poquitito, a ponerlo en un pedestal para lograr los objetivos de mi teoría del caso y le pregunto lo que corresponde puntualmente, ¿verdad? Lo que realmente necesito. Incluso yo no sé si ustedes lo notaron, pero en una de las preguntas finales que yo hago en el primer escenario, yo le digo al testigo perito, mire, pero ¿es el acoso laboral un diagnóstico clínico? Y él me dice de una vez que no, pero que está valorado así, 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 y me refuerza porque si sigue habiendo un acoso laboral. Ya yo saqué el mostrito, yo no me esperé entonces que en el contrainterrogatorio saquen esa pregunta y traten de desacreditar a mi testigo perito. El acomodo de si son testigos legos, policías, peritos o analistas también va a versar en qué apoyo técnico tengo yo. Si usted va a agarrar y va a interrogar a un perito y no es el perito ofrecido por usted, hágase acompañar de su propio perito o su propio experto en el tema que le ayude a entender la pericia, que le ayude a comprender los detalles de la pericia y la metodología usada para que usted no llegue a preguntar a lo bruto, ¿verdad? Porque usted no puede llegar a la audiencia a pescar, ¿verdad? Como dice Mauricio Duche, usted no puede llegar a pescar a la audiencia a ver qué saca. Usted tiene que tener una planeación antes, de tal manera que si usted no sabe de qué es la pericia, es decir, usted no tiene conocimiento técnico en esa pericia, eh, averigüe, sea humilde y reconozca que usted necesita el apoyo de un perito. Nosotros, por ejemplo, si es un tema de valoración de una propiedad, daños en una propiedad, en un inmueble, o cuánto vale, o cómo está el estado de las construcciones, nosotros, si nos han ofrecido otra pericia, nosotros nos hacemos asesorar por nuestro propio perito de equipo para entender la pericia y saber por dónde podemos cuestionar el peritaje si es que lo tenemos que cuestionar o si más bien nos sirve para nuestra teoría del caso, pero eso requiere tiempo y requiere que el abogado tenga la inteligencia emocional y la humildad para saber que no lo puede saber todo, valga la redundancia. Yo utilizo una frase que puede sonar muy corriente, muy ordinaria, pero la voy a decir aquí, el abogado debe ubicarse que no lo puede saber todo. Imagínense a este servidor tratando de explicar un caso donde sea un tema de física nuclear o de economía profunda sobre precios de mercado internacional y explicar las fórmulas matemáticas que se utilizan para el reajuste de precios.
O por ejemplo en la materia que trabaja doña María Lourdes, que es el sector público y lo contencioso, cuando a veces presentan, ¿verdad? La reserva, aquellas fórmulas que hay que entenderlas y describirlas y analizarlas. A ver, uno como abogado tiene que ubicarse. ¿Qué sabe un chancho? ¿Qué sabe un marrano de amor cuando nunca lo han besado? Uno tiene que entender hasta dónde llega la capacidad de uno y hacerse asesorar para poder preguntar de manera adecuada. El éxito de cuando uno interroga basado en esta pregunta que nos hicieron a un perito va a depender muchísimo de que usted conozca la pericia, conozca la metodología usada y pueda saber y pueda cuestionar, porque si no se expone a que le pase lo del escenario 3, donde el perito poco le faltó para decirle al abogado, mire, usted es muy brutico y no se preparó para la audiencia, ¿verdad? Eso para que lo tomen en cuenta. La otra pregunta es, me interesa mucho el énfasis sobre la parte cognitiva y emocional de los testigos, donde a veces o en ocasiones se centra todo en lo cognitivo y se deja lo emocional. Por lo menos nosotros también valoramos lo emocional. A la persona que hizo esta pregunta, lo emocional no lo dejamos por fuera. De nada a mí me sirve un testigo que diga que sabe todo o que tal vez en la preparación me da mucha información de calidad si es una persona muy nerviosa, que se asusta. Incluso a nosotros nos pasó una vez en una audiencia que el testigo en apariencia era muy bueno y le agarró un dolor de estómago en media audiencia y tuvo que pedir permiso para ir al baño porque le agarró una diarrea severa y ya no pudo seguir declarando de los nervios que le agarró de estar frente a una autoridad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta y el factor emocional no puede ser dejado de lado. Forma en que se debe desarrollar el testimonio por parte del testigo experto, parecido a lo que vimos del tema del peritaje. Quisiera más bien aprovechar el tiempo y bueno, darle las gracias aquí y llegar hasta acá con la presentación para compartir un poco más en la pantalla. Para mí Alianza ha servido para tener verdaderos amigos a nivel de toda América Latina. Y lo dije con la misma franqueza y no me da ningún miramiento de decirlo acá. Alianza se convirtió en un bastión personal para mí en momentos especiales que viví en la pandemia el año pasado, como la muerte de mi mamá en septiembre, el 21 de septiembre, y luego cuando tuve que afrontar el COVID, fue tan bonito salir del COVID para entrar de una vez a un curso de Alianza y disfrutarlo al máximo con esa oportunidad de vida. Así es que, Marco, yo dejo mi correo electrónico, yo les puedo recomendar de forma muy respetuosa alguna literatura que a mí me haya servido para preparar o si quieren que les mandemos fotos de la sala que usamos aquí para audiencias virtuales, tanto la principal como la de testigos, o mandarles el protocolo que se utiliza aquí en Costa Rica para las diferentes materias en audiencias virtuales para que lo tengan de comparativo, o cualquier otra información, o hasta coordinar para vernos en algún momento, con todo gusto, ¿verdad? ¿Quién dijo tacos? No, con todo gusto, de verdad, en la mejor disposición, si pudiera si ustedes consideran que puedo mandar algún material o alguna información, pues con todo gusto en la mejor disposición de compartir lo poquito que uno ha ido aprendiendo en este camino tan bello que es el derecho y la abogacía y la litigación oral principalmente. Fácil. David, otra vez, muchas gracias. Muchas gracias. Fue muy interesante la plática, muy amena, muy divertida. Muy buenas noches. Hasta la próxima.